Saludos, estimados tutorados. Vamos a continuar con la materia estadística inferencial y hoy vamos a abordar el tema de prueba de hipótesis. Este tema es un tema muy importante dentro de la estadística inferencial. Debemos recordar y bueno, vamos a comentarles que los contenidos teóricos no se abordarán en este videoclip, solo trabajaremos con un ejemplo precisamente para que podamos comprender de manera más concreta qué es y cómo se puede aplicar la prueba de hipótesis. Para eso tenemos un ejemplo ya elaborado y vamos a tratar de explicarlo para que sea comprensible. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Vamos a ver cómo se puede abordar una prueba de hipótesis para la media. Pues vamos a ver, avanzarle. Un gerente, el ejemplo, pues un gerente de un banco tiene la hipótesis de que sus clientes son atendidos en 17 minutos en promedio. No obstante, decide probar esa conjetura y observa una muestra de 200 clientes, es decir, toma una muestra de 200 de sus clientes y registra en ellos, saca su media aritmética y encuentra que en promedio ellos tardan 15 minutos en ser atendidos, pero desafortunadamente o afortunadamente, como se puede ver de diferente enfoque, hay una desviación estándar o desviación típica de 10 minutos. Se nos pide probar esta conjetura o esta hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Bien, para empezar, hemos de recordar que existen algunos pasos para poder elaborar este procedimiento o vamos a decir, este contraste de hipótesis. El primer paso que nosotros le denominamos el paso cero es o tiene que ver con el hecho de determinar una hipótesis investigativa. Sé que en este momento todavía ustedes no están trabajando cuestiones de investigación, no obstante es importante que nosotros nos empecemos a acostumbrar a que cuando realizamos normalmente una prueba de hipótesis, se está realizando a lo mejor una investigación o un estudio sobre algún fenómeno o problemática. En este caso vamos a determinar qué es una hipótesis investigativa. Una hipótesis investigativa es algo, una proposición que se quiere, vamos a decir, validar, es decir, es una proposición que puede ser falseable, es decir, poder valorar como verdadera o como falsa. En este caso, nosotros hemos redactado la siguiente. El tiempo promedio de atención de los clientes de una sucursal bancaria de X localidad es igual a 17 minutos. Como ustedes pueden darse cuenta, puede ser redactada de diferente manera y la manera en cómo se redacte nos va a determinar a nosotros el enfoque o la temática que vamos a trabajar con ella. Pues bueno, esta es una de las tantas que podemos tener. Otro paso, el paso número uno, ese sí ya es un paso formal de la estadística inferencial, consiste en diseñar una o redactar una hipótesis nula y una alternativa para estudio, en particular para este caso del gerente del banco. Vamos a ver qué nosotros denotamos ahí. Hemos encontrado o hemos diseñado de tal manera que la hipótesis nula o H0 está en función de que el tiempo promedio de atención de los clientes de la sucursal X es igual a 17 minutos. Por otro lado, la hipótesis alternativa o H1 nos dice que el tiempo promedio de atención de esos clientes es diferente de 17 minutos. Debemos recordar que nosotros tenemos que redactar H0 en función de que no hay cambios relevantes en el fenómeno o situación y por tanto la alternativa dice que sí hay cambios, que sí hay evidencia de alguna transición de ese problema o de esa situación. Muy bien, entonces vamos a continuar con el paso 1. Bueno, ya lo terminamos de definir de manera estadística diciendo que H0 es igual a la media aritmética poblacional igual a 17, porque acuérdense que nosotros al inferir o hacer inferencias estamos trabajando con muestras, pero estamos tratando de definir que los acontecimientos que se dan en esa muestra también pueden ser relevantes para la población y por tanto la hipótesis alternativa nos dice que esa media aritmética poblacional es diferente de 17. El siguiente paso que tenemos que hacer es seleccionar el nivel de significancia, es decir, saber dónde va a estar o hasta dónde va a estar nuestra zona de aceptación y o nuestra zona de rechazo en una
campana de Gauss o en una curva de distribución normal. Porque asumimos que los datos se han distribuido de manera normal. Muy bien, entonces el paso 2 es seleccionar el nivel de significancia. Y como sabemos, en el mismo enunciado del problema dijimos que vamos a trabajar este estudio o esta investigación con un nivel de confianza del 95% y el nivel de significancia entonces es el resto de ese 95%, es decir, uno menos el nivel de confianza. Es decir, para este caso nosotros tenemos un nivel de significancia del 0.05%, es decir, 5%. Y bueno, lo podemos nosotros en un momento demostrar de la siguiente manera. Aquí está nuestra curva de Gauss o nuestra campana de Gauss y podemos decir que aquí en medio, precisamente en esta zona sombreada, está el 95% de confianza, es decir, nuestra zona de aceptación. Y en esta parte del lado derecho, así como en la parte del lado izquierdo, está repartido el 5%. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos trabajando con dos colas, porque al decir que son iguales, quiere decir que la diferencia puede ser más o puede ser menos y por eso se dice que este tipo de estudios es de dos colas. Si fuese que fuere mayor, nada más estaríamos abordando esta parte. Si dijéramos que fuese menor, estaríamos abordando la parte izquierda. Entonces, de allí es un tip para que nosotros podamos decir, estar trabajando con una cola o estar trabajando con dos colas. Cuando estamos trabajando con una cola es cuando decimos mayor que o menor que. Entonces, pero para este caso, vale ejemplo, que nosotros estamos abordando es una igualdad y por tanto puede haber un extremo izquierdo y un extremo derecho. Entonces, en ese sentido, así se representa el nivel de significancia y el nivel de confianza que nosotros tenemos para este problema. Bueno, el paso 3. Vamos ahora a calcular los intervalos que implican el nivel de confianza, es decir, cuánto vale Z, porque debemos recordar que nosotros tenemos que trabajar sobre esos valores ya normalizados, ya establecidos y el valor del estadístico que estamos probando. Entonces, según las tablas, vamos a calcular este valor del 0.05, que es el valor de significancia, o el valor del Z estadístico, es que 0.975, y que recordemos que lo hemos calculado en los intervalos de confianza como 1 más el nivel de confianza entre 2, o bien el nivel de confianza más una cola, o es decir, un extremo, que es 0.025 más 0.95 nos da exactamente lo mismo que acá. Entonces, vean, de esas dos maneras podemos calcular el valor de Z para luego localizarlo en nuestras tablas de distribución normal y como ya hemos trabajado con ese nivel de significancia, nos damos cuenta que es 1.96. Bien, ahora el paso que sigue es denotar, perdón, el mismo paso que tenemos anteriormente, denotar cómo quedaría nuestra gráfica para entonces nosotros validar ese estadístico, es decir, de que del lado izquierdo tenemos menos 1.96, que sería nuestra zona de rechazo, el, el valor y el área, perdón, del valor de la media eh, poblacional de 17 y el nivel de confianza donde es el área de aceptación, el área sombreada. Y el otro extremo, que es el 1.96, que tiene que ver con otra zona de rechazo, porque habíamos dicho que tenemos dos extremos. Como es un igual, hay dos extremos. Si fuera mayor que, habría un extremo. Si fuera menor que, habría solo un extremo. Entonces, de este lado quedará, del lado derecho aquí, nuestra zona de rechazo y también del lado izquierdo depende si el valor es negativo o positivo. Y de esta manera nosotros estamos demostrando y evidenciando cómo quedaría visualmente nuestras zonas de aceptación y de rechazo. Bueno, el paso 4 ahora sí, vamos a definir ahora sí nuestro estadístico. Eso sí, vamos a calcularlo en relación a los valores que nos da el problema. Para este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que sigma x es el error, bueno, sigma x es igual a sigma, que es vamos a decir, la varianza, no, perdón, la desviación estándar o típica poblacional
dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Cuando no tenemos esta desviación típica o estándar, es muy común utilizar S, que es la desviación típica o estándar muestral. ¿Por qué? Porque precisamente si carecemos de este valor, lo podemos inferir a partir de la desviación estándar o típica de la muestra. En este caso, lo vamos a hacer de esa manera. Y bueno, sigma x es igual a sigma sobre la raíz de n, que se llama error típico, y el valor del estadístico que vamos a contrastar contra el valor de la tabla, que nosotros ya sabemos que es entre menos 1.96 y más 1.96, es z igual a la, a la resta o a la diferencia de la media muestral menos la media poblacional dividida entre el error típico, pero sabemos que el error típico es igual a la desviación estándar o muestral, perdón, desviación típica o estándar de la muestra entre la raíz de el tamaño de la muestra. Y vean cómo vamos a transformar nuestra ecuación. Entonces sería que z, que es el valor estadístico que debemos calcular, va a ser igual a la media aritmética muestral menos la media aritmética poblacional dividida entre esta desviación típica o estándar y a su vez esta misma desviación típica o estándar dividida entre la raíz del tamaño de la muestra. Bien, entonces vamos a ver cómo ahora sí quedarían nuestra fórmula y nuestros datos. Vean, hemos dicho que como no conocíamos la desviación típica o estándar poblacional, podemos usar la desviación típica o desviación estándar muestral y vemos qué datos tenemos según el ejemplo dado. El problema decía que quiere probar si el promedio de atención de los clientes es igual a 17 minutos, pero él hace un estudio previo con medida de tendencia central o estadística descriptiva y se da cuenta que solo ha encontrado que esa media aritmética muestral es igual a 15 minutos, pero no obstante se encuentra que tiene una desviación típica o estándar muestral muy grande, es de 10 y el tamaño de la muestra, en este caso, aquí podrán disculpar, en este caso puse n mayúscula, pero realmente es n minúscula igual a 200, que son eh, el tamaño de la muestra. Y esto me lo cambió debido a que luego automáticamente los sistemas Office pues nos hacen mayúscula las letras. Bueno, vamos a empezar, vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Si nos damos cuenta, entonces tenemos a 17 menos 15 dividido entre 10, que a su vez se va a dividir entre la raíz de 200. Primero vamos a calcular la raíz de 200, dado que es un valor de raíz y por regla de operaciones nos damos cuenta que primero es importante encontrar esa raíz. Entonces sacamos o obtenemos la raíz de 200 y nos damos cuenta que es 14.142. Posteriormente, ese valor de de 10 se va a dividir entre 14.142 y nos da 0.7071. Por otra parte, en las muestras de las medias, vamos a decir, tanto poblacional como muestrales, encontramos que la diferencia es un 2, porque 17 menos 15 es igual a 2. Por último, nos damos cuenta que al dividir 2 entre 0.7071 tenemos un valor estadístico de 2.8284, que este valor es el que se va a contrastar en nuestra campana de Gauss para saber si podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula, es decir, aceptar o rechazar que los clientes de esa sucursal bancaria son atendidos en 17 minutos. Pues vamos a ver qué pasa con nuestra gráfica. Ahí tenemos la gráfica, la zona de aceptación, la zona sombreada, y ahora sí ya hemos calculado, bueno, hemos puesto ya los valores del Z, este Z encontrado en las tablas que es de menos 1.96 hasta 1.96 y la media en este caso, que es la media aritmética poblacional que queremos nosotros encontrar, que es de 17, pero nada más es una manera representativa, no tiene que ver mucho con estos valores, nada más es para idear dónde estaría nuestra media poblacional. Y bueno, que nos damos cuenta que encontramos. Ahí está, vean.
encontramos que el valor estadístico calculado es de 2.8284, más o menos quedaría por esta área donde está esta línea vertical roja. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que está en la zona de ¿qué? De rechazo, es decir, no está en la zona de aceptación y por tanto no podemos aceptar que los clientes de la sucursal tarden 17 minutos en ser atendidos. El último paso, por lo tanto, ya me adelanté un poquito, pero queda o es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y en este caso particular, como el estadístico de prueba en este caso Z calculado, cae fuera de la zona de aceptación, es decir, cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza H0 y se acepta H1. Esto quiere decir que H0 igual a 17 es falsa y H1 diferente de 17 es verdadera. Pero lo más importante aquí es este análisis, esta inferencia que vamos a hacer enseguida con relación a esos valores numéricos. Por lo tanto, podemos asegurar con un nivel de confianza o con un, eh, vamos a decir, este grado de confianza del 95% que los clientes de la sucursal X no son atendidos dentro de los 17 minutos, sino que superan ese tiempo de atención y por tanto, eh, no sé, se tienen que hacer algunos ajustes en, vamos a decir, la prontitud con que los cajeros puedan estar atendiendo a dichos clientes. Entonces vean cómo a partir de este número tan frío nosotros podemos decir muchas cosas que pueden ayudar a la toma de decisiones, porque precisamente para ello está dada la, vamos a decir, tanto la estimación o los estimadores como la prueba de hipótesis para obtener valores o resultados matemáticos que nos permitan en un momento determinado tomar decisiones un poquito más certeras o más con más bases científicas y académicas. Bueno, espero se haya comprendido el procedimiento para la prueba de hipótesis de la media. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Les agradece su atención. Hasta pronto.